3, 2, 1. Hola, hoy les voy a explicar la parte del dinero. Hoy vamos a platicar las tres. Hoy vamos a platicar las tres. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jimena. ¿Y yo? Y ella es Y ella es Limi. Mimi. Y yo soy Abby. Y ella es Gaby. Y yo soy Jimena. Hola a todos. Hoy vamos a tener otro programa, ya el segundo de esta primera temporada En nuestra casa. en nuestra casa, en donde les vamos a hablar acerca de nuevos gastos hormiga. ¿Va? ¿Cómo estás, Limi? Muy bien, como ya se dieron cuenta, estamos en la casa de Jimena y de Abby, entonces vamos a estar rolando los espacios para grabar. Bueno, ya se fue nuestra representante. Nuestra anunciante del día de hoy. Porque pues ya, es hora de dormir. Pero nos da mucho gusto estar otra vez con ustedes. El día de hoy pues vamos a tener un tema muy interesante que justo se relaciona con este cambio a estar en casa. Entonces, ¿qué tal, Limi? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues justo, ¿no? Lo que vamos a hablar es de los gastos, de los gastos hormiga, que tiene que ver con, o sea, los gastos hormiga que normalmente tenemos y cómo mutaron a gastos hormiga de pandemia, ¿no? Porque ha sido una mutación algo interesante. No sé tú, pero bueno, cuéntame, Abby, ¿cuáles eran tus gastos hormiga previo a COVID? Bueno, primero hay que dejar en claro que un gasto hormiga es como un gasto chiquito que tal vez nosotros no le damos tanta importancia, pero que al final cuando hacemos la suma de él representa una cantidad importante en nuestros egresos, ¿no? Y obviamente es un gasto que tal vez si nosotros lo elimináramos o lo hiciéramos más pequeño, lo redujéramos, pues no afectaría nuestro estilo de vida. Por ejemplo, yo, un gasto que tenía mucho era el café. Realmente no me gusta tanto el café, pero la necesidad de mantenerme despierta por tener muchas actividades, pues hacía que yo tomara café. Entonces, el comprar diario un café, no sé, que me costara 40 pesos, supongamos, pues obviamente Caro. sí representaba. O sea, no era un café barato, era un café caro. No, era un café caro. Porque aparte, como no me gusta el sabor del café, pues le echaban como chocolate o cosas así de sabor. Y obviamente eso hacía que fuera más caro. Y ese era como un gasto bastante fuerte que yo tenía porque era diario, ¿no? O por ejemplo, los fines de semana yo acostumbraba mucho a salir con Jimena e ir a las plazas, centros comerciales o a cualquier lugar A chacharear. a chacharear. Pero esas chachareadas nos salían pues también en un gasto porque de repente veníamos con cosas que habíamos visto que estaban bonitas, que estaban curiosas o el mami, ¿me compras esto? Y ya, ese era un gasto para mí. Sí, porque aparte digo, estamos en la casa de Abby. Si vieran la casa de Abby, tiene una demonería que dice, tiene una cosa donde ponen los post-its. Es una tremenda. Yo la vi y dije, ¿eso para qué es? Y luego vi que ahí sacas los post-its. Seguramente eso fue un gasto hormiga. Ah, sí. Porque me encantan los post-its. Exacto, puedes vivir sin una cosa de dónde poner tus post-its, solo tenerlos aquí en la mesa. Pero no, Abby tiene un muñeco divino donde pone sus post-its. Ok, entiendo
muy bien ese gasto hormiga. ¿Y tú? Yo, por ejemplo, yo no, o sea, a mí sí me gusta el café, o sea, realmente sí me gusta el café, pero no era como mi principal gasto hormiga. O sea, sí soy como de ir a tomar un café, o si alguna cita es como nos vemos en el Starbucks o en tal lado, bueno, pues ya. Pero realmente mi gasto hormiga fuerte, yo no tengo coche, no me gusta como el tema, siento que es un gasto innecesario, Ajá. ¿no? Pero aparte, o sea, no tengo coche versus ocupo Uber, soy como soy la de Uber, así, tal cual, ¿no? Entonces, hubo un mes donde, o sea, yo sabía, tenía en mente que ocupaba mucho Uber, porque aparte no soy la más organizada. De repente, ching, ya se me hizo tarde, pide el Uber, ¿no? Y ya, a todos lados. Entonces, un mes hice la cuenta, me atreví a hacer la cuenta, 4,000 pesos en Uber, ¿no? Yo estaba que me cargaba la fregada, ¿no? O sea, yo decía, pero aparte fue por no levantarme temprano o por no apurarme a ciertas cosas. Eso es un gasto hormiga. O sea, no era que dijeras, bueno, no hay forma de llegar, voy a pedir un Uber porque es más seguro, porque es noche. No, era porque, chin, ya me levanté tarde, pide un Uber. Eso. De ahí, el tema, por ejemplo, a mí me encanta aceptar los meses gratis de todo. A mí me dices, mes gratis, sí. Aunque tenga que meter mi tarjeta, sí, aprovecho el mes gratis. El punto es que como no soy organizada, o bueno, no era tan organizada, ya lo estoy cambiando, pues de repente era como el mes gratis vencía el 13 de septiembre y yo era como de el 15, chin, no lo cancelé. Pues ya, ¿no? El mes completo de la membresía. Y también me pasaba eso con las tarjetas de crédito. ¿No? Yo no soy mucho de comprar con la tarjeta de crédito, lo ocupo como en lo necesario, en los Uber, por ejemplo, ¿no? Y entonces... Exacto, necesario. Y de repente era como, me tocaba pagar, no sé, los 25. Y de repente era el 25 en la noche, intentaba pagar porque obviamente durante el día no me acordé, ya no pasaba la transacción, al otro día pagaba y me cobraban 300 pesos por tardarme unas horas en pagar. Claro. ¿No? Entonces, como el no tener organizada fue regalarle dinero a todas las plataformas de streaming, a todas las plataformas de membresía de un mes gratis y al banco. Eso ha sido como lo principal de mis gastos hormiga. Claro, y sobre todo también, pues, que a veces te confías tanto y dices, bueno, no hay bronca, ahorita no lo pago, luego mañana, ¿no? Y lo cancelo ajá. después. No, ha sido lo peor, porque aparte me da coraje, porque ni siquiera, o sea, hay cosas que sí me gustan los meses gratis y digo, va, lo voy a pagar, ¿no? Pero hay cosas que digo, está bien, pero no es como que cambie mi vida radicalmente. Y de repente, China, ahí te va la membresía de un mes por 400 pesos. Que dices, no me voy a morir, ni me voy a hacer más rica ni más pobre, pero... Se me olvidó ya por 3 meses, ¿no? No. No me ha pasado aún así, espero nunca me pase. Pero sí era como, pues son 400 pesos que estoy tirando a la basura, literalmente. Porque no lo voy a ocupar, porque no me gusta, porque no me aporta nada. Claro. No, a mí también algo que me pasó mucho fue que el típico, me recomendaban un libro y yo decía, oh sí, voy a leer ese libro. Me encanta leer, yo por los domingos, por las tardes, voy a leer 3,000 páginas del libro, ¿no? Claro, y al final a veces ni siquiera te daba tiempo ni de dormir bien, pero tú comprabas los libros porque decías, voy a leerlos, ¿no? Y obviamente... Chica intelectual. Y obviamente... leía, pero no me leía 5 a la vez, entonces no era necesario comprar 5 libros a la vez, sino a lo mejor comprar primero uno, lo termino de leer, luego otro y así, y la verdad es que no, o sea, yo sí compraba, si me recomendaban 5 libros, me compraba los 5 libros juntos, y obviamente, pues, a veces unos no los leía, ¿no? O no los terminaba de leer. Claro. Mira, yo de libros no tanto, o sea, sí me gusta, pero como que soy más consciente que soy... Yo necesito, o sea, para leer un libro yo necesito tomarme mi tiempo, ¿sabes? Yo soy de esas que subraya, escribe, hace notas, mapas mentales y toda la cosa. Entonces, yo leo lento. Pero los cursos. Yo tengo cursitis desde que tengo memoria, ¿no? Soy como de, o sea, literal me acuerdo cuando eran vacaciones me metía a cursos de todo. Esos los pagaban mis papás porque pues yo era dependiente económico, ¿no? Pero ahora los pago yo. Y entonces antes de la pandemia era como... Ay, pues el curso del idioma, ¿no? Pero aparte el curso de escritura creativa, pero aparte el curso de cocina, pero aparte... Y ahora, más cuando empezó la pandemia, todo hay en curso en línea. Claro. Todo. Entonces ahora, literal, me metía 20 cursos, que de repente me estoy jalando los pelos porque no tengo tiempo para hacerlos, y hay unos que de plano dije, ya no lo voy a hacer, lo siento. Compré un curso hace un año y apenas lo estoy terminando ahorita, por ejemplo. O sea, de esa magnitud es mi cursitis.
No, pues, pero por ejemplo también podemos hablar de algo muy importante que es cuáles son los nuevos gastos hormiga, porque creo que así como nosotros hemos cambiado de modalidad de estar en la calle a estar en la casa, pues también hemos cambiado de modalidad de gastos hormiga, ¿no? Sí, de hecho, era justo algo que platicábamos ahorita que decíamos, bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿No? Que yo te decía, en teoría, este es el mejor escenario para que todos ahorráramos, en teoría. ¿Por qué? Pues porque no sales, no hay distractores, no hay cines, bueno, creo que ya los empezaron a abrir, no estoy segura. No hay cines, no hay teatros, no hay como los bares, no hay como de vamos a echarnos el cafecito, no vas a la oficina todos los días, o bueno, la mayoría. Y entonces, pues no tendrías que gastar. Pero no, realmente, como que estos gastos hormiga dijeron, ya no me están usando, entonces vamos a mutar a cosas en línea y todos empezamos a gastar en un montón de cosas, ¿no? O sea, el primer gran ejemplo, las plataformas streaming. Todo lo de entretenimiento que de por sí ya estaba, y ahorita fue como su boom, ¿no? Entonces ya la gente, por ejemplo, que tenía Netflix, ahora tiene Netflix y Amazon. Y la gente que tenía estos dos, ahora contrató YouTube Premium, y aparte Disney Plus, y aparte uno de cable, o HBO, o no sé qué. Entonces dices, ni siquiera te da tiempo de ver todo lo que hay, ¿no? Y terminas viendo la misma serie que ya viste 80 veces, y no aprovechas, ¿sabes? Pero también hay otra situación, fíjate, apenas, bueno, tiene poco que los niños regresaron a clases, pero inicialmente pues tenían vacaciones. Había niños, sobre todo en escuelas públicas, que no tenían clases. Entonces, ¿qué hacían los papás? Pues vamos a contratar Netflix, ¿por qué? Porque pues tenemos que entretener al niño. Entonces, eso también se volvió como un boom, ¿no? Crecieron realmente, o sea, la demanda que hubo hacia las plataformas creció demasiado y igual, como dices, ¿no? Los cursos en línea, todo el mundo empezó a tomar cursos, se volvieron muy famosas pues, las escuelas en línea. Entonces, eso creo que también tiene como gran importancia en este cambio que estamos teniendo, ¿no? Que hemos tenido. Claro, o sea, a nivel de oportunidad de negocio, está genial. A nivel de gasto hormiga, te dan la torre, ¿no? Claro. O sea, son como los dos polos opuestos. De ahí, ¿qué otro gasto hormiga te ha Pues, gustado? creo yo que así como hay personas que tal vez tienen poco tiempo, que dicen, sabes que mi carga de trabajo incrementó muchísimo. Sí, hay mucha gente que dice, bueno, yo en casa trabajo más que lo que trabajaba en oficina, por ejemplo. Claro, entonces tienen ese tipo de gastos hormiga, pero también existe como la parte contraria, ¿no? Personas que dicen, es que ya tengo más tiempo, ya no sé qué hacer. ¿Y qué hicieron? También empiezan a tener ansiedad y también el hecho de remediar tal vez esa ansiedad con ciertas cosas, ¿no? Como son las compras, como es el comer más, y eso también ha representado un gasto. Yo me he encontrado con muchas personas que me han dicho, oye, ¿no te pasa que comes más? Y yo, sí, la verdad es que como más y gasto más en comida. Todo el tiempo estoy comiendo. O sea, porque ya es que yo me he cachado, yo soy así, ¿no? Que de repente como y es porque, ¿por qué estás comiendo? No tenía nada que hacer y entonces estoy comiendo. Claro, y eso es realmente un gasto fuerte, porque también no solo las plataformas de streaming, sino por ejemplo plataformas como Uber Eats, como Didi, Claro, como... los que te traen comida. Exactamente. O te traen todo, ¿no? Porque ya también hay unas plataformas que te traen el súper, que te traen cualquier cosa que pidas, ¿no? Ajá. Pero sí, estas de comida fueron un boom. Exacto. Y creo yo que también, por ejemplo, plataformas como Amazon, como tiendas en línea como Liverpool, como el Palacio de Hierro, Estas como marcas todas internacionales tipo Shein, Wish y todas estas que aparte Son son baratas, baratísimas, ¿no? pero dices, no importa, me compro 10 bolsas, aunque sean de 100 pesos, pero ya fueron 1000 pesos, ¿no? Entonces, realmente eso también hizo que creciera mucho. Por ejemplo, hace como un mes, hice un envío por DHL a Canadá y me puse a platicar con el chico que estaba en la recepción. Entonces empecé a preguntarle pues si había subido su demanda, obviamente. Y él me dijo, muchísimo, o sea, a tal grado que ahorita lo que estamos haciendo es que estamos dando premios. Porque si tú haces 3 envíos internacionales te vamos a regalar una maleta. Y si haces 4 te vamos a regalar tanto, ¿no? Y yo decía, ¡guau! ¿Por qué, no? Y me decía, pues porque realmente nuestra demanda ha sido mucha. Y a nosotros nos conviene, incluso hasta bajaron los precios.
justo por eso, ¿no? Entonces dije, wow, no, o sea, de verdad no lo puedo creer, realmente empezaron a tener muchísima demanda, muchísima, o por ejemplo, alguna vez yo llegué a pedir algo en Liverpool de la tienda en línea para que me llegaran a la casa y tardaba, no sé, una semana en llegar, ¿no? Cuando recién empezó la pandemia, pedí algo y me tardó mes y medio. Y yo decía, pero ¿por qué tanto, no? Si me dieron una fecha estimada de entrega. No, pues justo porque ya no estaban tan saturados de tantas compras que no podían, pues darse abasto. Entonces la gente empezó a comprar mucho, 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 mucho. Por eso crecieron tanto. Sí, yo lo primero que hice, bueno, no lo primero, pero de las primeras cosas que hice fue desinstalar Amazon, desinstalé Shein, desinstalé Wish, todo lo que tenía de compra en línea, porque aparte me metía y en el carrito tenía 50 apartados que ya había puesto que iba a comprar, pero no había decidido. Entonces yo dije, en un arranque, un día que o no tenga nada que hacer, o que esté estresada, o que me entre la ansiedad, o cualquier cosa que pase en estos momentos, lo voy a comprar y después voy a estar dándome de topes de las 50 cosas chinas que me llegaron que no necesitaba y que igual y ni me quedaban, ¿no? Porque es como raro. Entonces, lo primero que hice fue desinstalar todo eso. Algo también importante es, a lo mejor, cómo cambiaron los gastos en el aspecto de cosas necesarias, ¿no? Eso sí es bien importante. O sea, así como los gastos hormiga mutaron, también hoy en día nos damos cuenta que hay gastos que son bien necesarios que a lo mejor no habíamos visto, no le habíamos dado la importancia, ¿no? Sí, por ejemplo, un tema de gastos médicos, justo nosotras que nos dedicamos a esto, nos dimos cuenta de que iniciando la pandemia, pues todo mundo entró en pánico, como decías hace rato, de casi como todos compraron papel de baño luego, hubo compra de pánico de gastos médicos mayores. Y no es que sea algo malo, al contrario, debe de ser algo como de botiquín, Sí, que como debemos de canasta tener. básica, ¿no? Exacto. Pero que obviamente nosotros deberíamos de tener desde antes como prevención, no como es que lo puedo utilizar en este momento porque me puedo contagiar, ¿no? Claro, o sea, debe ser algo como, justo como un botiquín, como una canasta básica, pero fue algo que como que normalmente las personas, hasta que no viven algo, No hacen conciencia de eso. no tienes la conciencia de cómo te puede ayudar un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Y con toda esta situación que se vino, cuando empezaron a ver los costos, que el sistema de salud público estaba saturado, que no había forma, o sea, como toda esta situación que se dio al principio intermedio de la pandemia, sí fue donde dijeron, corre por tu vida con un gastos médicos mayores, ¿no? Y yo creo que está bien tomar conciencia de eso. Obviamente hay que entender que no solo es para esto, o sea, el gastos médicos te ayuda a blindar completamente tu patrimonio en caso de algún accidente o alguna enfermedad, no necesariamente coronavirus, pero creo que fue algo que nos ayudó a tener conciencia. Yo apenas platicaba con una amiga y le decía, es que parece que el 2020 nos quiere matar, ¿no? O sea, nada más falta que lleguen los zombies en diciembre y ya, porque todo ha pasado. Y le decía, nos dimos cuenta que no somos invencibles, que somos muy vulnerables ante un montón de cosas que están pasando y que es mejor tener como este kit preventivo, ¿no? Claro. Que si algo pasa, pues yo tenga quien me atienda, tenga quien cuide a mi familia, tenga algo que proteja todo lo que más quiero. Claro. No, y además de todo, también es muy importante crear esa conciencia, pero no solo de manera temporal, ¿no? Claro. Que sea algo que realmente ya vamos a tener para un plazo mayor, ¿no? O sea, decir, no solamente mientras dura la pandemia, sino ya voy a empezar ahora sí a organizarme, ahora sí a tener este tipo de servicio, y obviamente verlo como algo que nosotros debemos de tener, ¿no? Sí, por ejemplo, yo estaba viendo el tema del reporte que ha habido sobre temas de coronavirus, ¿no? Que dicen que en promedio una persona que no se pone grave, o sea, que sí necesita hospitalización, pero que no es así de intubarla ni nada de esto, está gastando en un hospital privado entre 300,000 y 1,000,000 de pesos, ¿no? Dependiendo como la complicación. Y las personas que sí están teniendo complicaciones cañoncísimas en temas de coronavirus, hasta 4 o 5 millones se han pagado de una aseguradora hacia una persona que tenía obviamente este blindaje y que hizo uso de su seguro de gastos médicos mayores. Entonces, imagínate que tú eres esa persona que gastó 4 millones de pesos.
y no tienes gastos médicos, ¿de dónde salen tus 4 millones de pesos para pagar tu atención médica? No, justo hace como un mes, más o menos, un poquito más, me metí al Facebook y vi una noticia de un chico que en Yucatán se contagió de coronavirus. Obviamente había toda esta parte de saturación hospitalaria y sus papás decidieron llevarlo a un hospital privado, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? El chico desafortunadamente falleció y pues los papás se quedaron con una deuda, porque para esto pues no es una deuda que realmente se condone, sino que se traspasa a alguien más, a la persona que queda como responsable. Claro. Entonces tenían una deuda de casi 1 millón de pesos y estaban pues ellos molestos porque lo veían como una injusticia, cuando en realidad pues no es que sea una injusticia, es que se brindó un servicio, ¿no? Claro, la medicina privada cuesta y al ser privada pues cuesta bastante, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y siempre que asesoro en estos temas les digo, realmente la medicina pública es la mejor infraestructura que hay, son los mejores doctores, las mejores técnicas, pero está sobresaturada. Si tú necesitas atención médica pronta y de calidad, solo a menos que así un rayo de luz llegue encima de ti y te elijan, te va a tocar. Muy complicado que te toque de todas estas formas en el momento en que la necesitas, ¿no? Entonces, obviamente acceder a un hospital privado, a una atención médica privada, pues es caro. Claro, tiene un costo. Exacto, así se funciona el mundo en el que vivimos y ni modo, ¿no? Yo creo que sí, el gastos médicos es de lo principal que hay que tener ya en cuenta desde antes, pero ahora que ya tenemos un poquito esta conciencia, pues hay que aprovecharlo. De ahí el tema del fondo de emergencias, ¿no? Claro. Yo he encontrado una diferencia radical entre la gente que sí tenía un fondo de emergencias, que sí se había preparado justo para estas situaciones, y la gente que no. Entonces, imagínate, 2 personas, una que sí tenía sus 3, 4, 6 meses de fondo de emergencia y la otra que no tenía nada, que vivía tal cual al día, ¿no? Y que aparte tenía deudas en tarjeta de crédito, imagínate. A los dos les dicen, les vamos a bajar el sueldo a la mitad, como a mucha gente le pasó. Claro. Imagínate cómo reaccionó la persona que va al día. No, pues, obviamente le dio en la torre, porque aparte de que no tenía para solventar su estilo de vida, que era del 100% de su sueldo, pues tenía las deudas. La persona que tenía fondo de emergencia, obviamente también le dio en la torre, no es como que tú digas, qué feliz, me van a pagar la mitad, no. Pero dices, bueno, tengo un fondo de emergencia, puedo vivir unos meses así en lo que se regula esto, va. La diferencia es radical entre la gente que previene este tipo de cosas y la gente que no ha podido, no le ha caído como esta epifanía de las finanzas y no ha tenido la certeza o la oportunidad de juntar un fondo de emergencia. Pero también algo importante es, por ejemplo, personas que no solo les redujeron el salario, sino personas que perdieron su trabajo. Claro, sí, ¿no? Hubo gente que los despidieron o que sus negocios quebraron, o sea, hubo negocios que no pudieron sobrevivir, llevamos 6 meses encerrados, o sea, está cañón, ¿no? Claro, no, y esa es una situación. La otra situación es tal vez personas que no tenían el fondo de emergencia, pero se deshicieron de cosas que tal vez les costó trabajo ir adquiriendo, pero que al final del día tuvieron que hacerlo por una necesidad muy grande de poder tener que comer, pero el problema es cómo lo malbarataron, ¿no? Porque también esa es otra. Claro, o sea, desde coches, ¿no? O sea, los coches empezaron así, porque aparte la gente ahorita ya un poquito más, pero antes no usaban los coches, entonces era como de, tengo 200,000 pesos ahí parados, véndelo a quien lo compre y por cuanto lo compre, ¿no? Claro. Pero incluso, por ejemplo, tenemos un compañero que es músico y nos decía en algún momento, tengo amigos que tocan instrumentos que están vendiendo sus instrumentos porque no tienen de dónde. O sea, gente que se tuvo que deshacer de cosas que nada más eran como, bueno, tengo un coche y lo puedo vender, sino de, güey, yo de esto vivía antes, pero ahora necesito tener dinero para otras cosas. Está cañón. A mí hay algo que justo ahorita que platicábamos de esto me resuena mucho, que es como un dicho que mucha gente dice, incluso en mi familia lo han dicho, y justo creo que por eso me llegó, ¿no? Que es como esta onda de, los bienes son para remediar los males. Y es muy, no sé si es muy mexicano o muy latinoamericano esta onda, pero hace énfasis en que si tú tienes algo que es tuyo, un bien, una casa, un coche, lo que sea, pues eso es para que cuando tengas una emergencia, una situación complicada, lo vendas y listo, resuelvas esto. Claro. Y a mí me parece abismal y absurdo que eso sea, porque entonces yo me esfuerzo toda mi vida para comprar mi casa
y de repente por no prever una situación tengo que deshacerme de toda la casa, de todo el esfuerzo que me costó para poder librar una situación. Realmente no. Para remediar los males existen los seguros, ¿no? Eso es como, los seguros son para remediar los males, no los bienes. Pero aparte de eso, ¿sabes qué? O sea, nosotros lo estamos viendo como en un panorama de algo que fácilmente se va a resolver. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, como lo decimos, ¿no? Con un terreno, con un carro. A pesar de que tú llegues a venderlo y lo malbarates, la otra parte es quién lo va a comprar. Si ahorita nadie está saliendo, ¿quién va a decir, ah, sí, yo lo compro? O sea, las cosas tampoco es como que, ah, yo lo pongo en venta ahorita y el día de mañana ya lo vendo. Claro. También cuesta cierto tiempo, pasa cierto tiempo para que tú puedas tener como esa posibilidad de venderlo y realmente tener una ganancia, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, yo me mudé hace más o menos un mes, porque en el departamento donde antes vivía, la dueña me dijo, pues lo voy a vender, ¿no? Me lo ofreció y yo dije, no, en este momento no pienso comprar una propiedad. Y lo estaba vendiendo, ¿no? Entonces, yo me salí porque pues, obviamente lo van a vender, pero llevan 4 meses ofreciéndolo y no lo han comprado. Porque no es como que cualquiera esté con 2,5 millones aquí que diga, claro, yo quiero ese departamento, ten. Y más en No. momentos de incertidumbre. Exacto. Entonces, obviamente hay gente que tiene el varo y que aprovecha estas oportunidades, porque al final es una oportunidad para quien tiene el varo decir, pues mira, no tengo los 2,5, pero te doy 2. Y ya, ¿no? Y obviamente tú con la urgencia dices, claro que sí, Claro. ¿no? Entonces es una oportunidad, pero sí es algo que cuesta, entonces también hay que tomarlo en cuenta. Claro. De ahí, ¿qué otra cosa es un básico hoy en día? Híjole, yo creo que, pues también viendo como la situación más catastrófica, tanta gente que falleció, también, pues creo que es importante tener un seguro de vida. Sobre todo, ¿por qué? Porque las personas que tenemos dependientes, pues obviamente tenemos que ver por qué va a pasar si nosotros llegamos a faltar, ¿no? Hay muchas personas que obviamente también se han preocupado por esa parte de decir yo necesito un seguro de vida porque no sé qué va a pasar el día de mañana. Hay personas que tal vez dicen lo necesito, pero desafortunadamente como nunca ahorré, pues no tengo para comprarlo, ¿no? Pero también personas que ya fallecieron y que a lo mejor no lo tenían y obviamente la vida de la familia cambió. Sí, la verdad es que es un tema bien sensible. Yo he encontrado mucha gente que me dice, yo no pido ese tipo de cosas o no veo ese tipo de cosas porque es como llamar, ¿no? Al estoy previendo, o sea, es gente que literal no hace testamento porque cree que con eso ya se va a morir, ¿no? O no contrata un seguro de vida porque cree que con eso ya se va a morir. Ya está No es firmando cierto. su sentencia. No es cierto. O sea, realmente no es cierto. Lo que haces es quitarle problemas a la gente que se queda. Claro. Pero sí, la verdad es que es algo bien complicado. O sea, yo no tengo dependientes económicos. Gracias a Dios, nadie depende de mí, ¿no? En este momento más que yo. Pero sí, o sea, me han tocado... Este año ha sido como caótico en ese tipo de cosas. Hay mucha gente cercana a mí que ha fallecido. Y no tan cercana, o sea, cercana a mi gente, a mis amigos, a mis compañeros, a mi familia. Y una pérdida familiar, una pérdida humana jamás se va a reparar. O sea, es una situación complicada, es una situación dolorosa, ¿no? O sea, todos lo hemos vivido en algún momento y es feo, bueno, sí. Pero una pérdida económica siempre se puede reparar. Y neta que es un alivio que después de una pérdida, después de una situación fea, de una enfermedad, de un fallecimiento, llegue alguien con un cheque y te diga, ¿sabes qué? No hay bronca, tu mamá se preocupó por esto, contrató a tiempo y te dejó X cantidad de dinero. Claro. Puta, eso te cambia, o sea, obviamente no es como que te pongas a brincar y digas, ay, qué felicidad, pero la vida es diferente después de recibir un cheque a no recibir nada, ¿no? No, o tan solo, o sea, hay mucha gente que, por ejemplo, no tiene gastos funerarios y obviamente... Morirse es carísimo. Claro, también esa es otra prevención. Entonces, tener un gastos funerarios es algo que también deberíamos de tener en nuestro kit básico. Hay algo que una vez una persona que vendía estos servicios funerarios me decía, lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos. Y yo, claro que tiene razón, esta mujer está hecha para venderlo. Entonces, pero es cierto. Sí, la verdad es que es cierto, ¿no? Entonces, morirse es carísimo, pero aparte de eso, imagínate que fallece la persona que lleva la mayor parte del ingreso a la casa.
Claro. Toda la familia se ve envuelta, aparte de la situación obviamente emocional en la que estás, la situación económica, de a ver ahora quién va a trabajar, de dónde va a salir, cómo tienes que modificar el estilo de vida, está cañón. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, cercanos 2 casos, una persona que falleció sin seguro de vida, y digo, no era, sí era el proveedor principal, pero había otros proveedores, entonces la situación económica como que se niveló, no fue caótica. Y otra donde la persona dejó seguros de vida y a sus familiares se les entregaron buenas cantidades de dinero, y es totalmente diferente la forma en cómo se toman este tipo de situaciones, ¿no? Una al final donde no hay este apoyo, estás como con incertidumbre, ¿no? Con qué va a pasar, y al final el tema del dinero es súper importante para la estabilidad de una familia, para quien tiene hijos, para toda esta parte, y la otra es como de, pues sí, o sea, está mal, está triste, es una situación fea, pero hay un apoyo económico que respalda totalmente lo que quieras hacer o los planes que vengan, ¿no? Entonces, a mí que me han tocado ambas cosas, creo que sí es bien diferente. La gente que tiene hijos, la gente que tiene dependientes económicos, que es como el pilar principal económico de una familia, súper importante eso. Y para quienes no tenemos, el tema de invalidez también es cañoncísimo, o sea, imagínate que yo no tengo dependientes, pero que salgo ahorita y me atropellan y ya no puedo caminar, a ver cómo trabajo, ¿no? Claro. O sea, ahí yo, por ejemplo, si tengo un seguro de vida y un seguro de invalidez, entonces si algo me pasa, pues me dan mi suma asegurada, yo vivo como siempre y chingón. Pero quien no, o sea, tu vida te puede cambiar en un momento a otro, no necesariamente tienes que tener dependientes para poder ocuparte de este tipo de situaciones en buen momento. A mí, bueno, yo como lo comenté desde el programa pasado, cuando yo empecé a Desde tener... el programa 1, ¿cómo se llama? 30. Bueno, realmente una situación que me preocupó demasiado fue justo mi hija, de decir, bueno, ella, digamos, pues solo me tiene a mí, tiene a su papá también, pero, digamos, depende más de mí, vive conmigo. Entonces, algo importante es, bueno, y si yo llego a faltar, ¿quién se va a hacer cargo de ella? ¿No? Yo sé que obviamente hay personas que se van a hacer cargo de ella, pero tal vez no le van a dar como la vida que yo en este momento trato de darle, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Que a lo mejor, no sé, si fueran mis papás, por ejemplo, yo sé que son personas que en un momento determinado pues ya van a ser más grandes y que ya no van a poder trabajar como tal vez yo ahorita lo hago, ¿no? O igual no vive con su papá, él vive aparte, pero aún así, de todas maneras, es un cambio muy radical, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre tú dejar esa parte asegurada, decir, bueno, yo sé que si falto va a haber alguien que va a estar ahí con ella, pero al final del día no es lo mismo una situación económica que otra, las posibilidades de una persona que de otra. Entonces creo que eso es algo muy importante, al igual que como dices, ¿no? Una invalidez. ¿Qué pasa si tú eres pues la persona proveedora del hogar, la única persona proveedora, y de repente tienes una enfermedad, tal vez no un accidente, una enfermedad que tampoco puedes prever, y obviamente eso te invalida y dices, ya estoy perdiendo como esa capacidad de poder trabajar? Eso también viene a repercutir en la vida de la familia. Algo muy importante también que a mí me dejó marcada fue hace unos meses que justo un compañero de trabajo nos platicaba que él tuvo una asesoría con una persona y le dijo, sí, me agradó mucho, estoy consciente de la situación y la verdad es que me gustaría mucho poder adquirir un seguro de vida para tener como ese respaldo si llego a faltar, ¿no? Pero, pues por la situación y como estoy viviendo al día, vamos a empezar dentro de 2 meses con ese plan. La verdad es que pasaron creo que como 2 semanas o un mes, algo por el estilo. Fue muy poquito tiempo. Y esa persona murió. Entonces, ¿qué sucedió? Obviamente ya no pudo dejar esa garantía para su familia, pero también pues hubo una afectación, no solamente sentimental, no solamente moral, claro, sino también económica, ¿no? Porque él era el proveedor. Entonces creo que esto también es algo importante, algo que debemos de tener súper consciente y que es algo que necesitamos. Sí, la neta sí, o sea, sí es un tema como, yo creo que no es complicado, al final hablar de muerte es hablar de vida y así funciona todo, pero hay que preverlo, o sea, lo mejor que podemos hacer ahora, y hoy que todo mundo conoce a alguien que ya falleció,
Claro. O sea, realmente todo mundo conocemos a alguien que está enfermo de miles de cosas, ¿no? Diabetes, que ha sufrido cáncer o que está pasando por un cáncer, cosas así. Pero como que hoy en día estamos más sensibles a que te digan, oye, se murió tal persona, no inventes, ¿no? O sea, yo la vi ayer, ¿no? A mí me pasó la semana pasada cuando fui a casa de mis papás, una señora que vimos antes del 15 de septiembre, fuimos a su velorio la semana pasada, ¿no? Y era como de, no puede ser posible, yo la vi, platiqué con ella, ¿no? Y cosas así, entonces ha sido algo bastante cercano que creo que nos puede servir para tomar conciencia de estas situaciones. Claro. Y qué otra cosa, yo también estaba pensando, hablando como un poquito del tema de la ansiedad y esto, híjole, el apoyo emocional y psicológico a mí me ha salvado la vida en estos momentos, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos ahí cosillas que resolver a nivel personal, ¿no? Pero la pandemia llegó a mostrarnos que sí necesitamos realmente un apoyo emocional y psicológico cañón, ¿no? Desde el lidiar con la ansiedad, con la incertidumbre, con el estrés, obviamente las situaciones económicas o de enfermedad que pueda haber en las personas, en las familias, pero también la onda de, a mí por ejemplo, yo soy una persona muy ansiosa, ¿no? Yo me estreso demasiado, yo como que todo entonces poder como manejar ese tipo de cosas estando en cuatro paredes, ¿no? Claro. Porque antes quieras o no, pues salías, regresabas, yo soy muy de gente, entonces salía con mis amigos, cuando tenía novio salía con mi novio, ¿no? O sea, como este tipo de cosas, iba con mi familia, etcétera. Y ahora es como, güey, estás tú en tu casa y de repente Netflix ya no tiene nada nuevo y de repente ya no hay comida, ¿no? Y dices, creo que necesito apoyo, ¿no? Creo que también el tema de apoyo emocional o psicológico es un básico. Sí, claro, en eso estoy completamente de acuerdo, ¿no? Porque tanto desde la parte en las personas que tuvieron pérdidas, porque Claro. eso también representa una afectación, Sí, el duelo y todo eso. como a lo mejor personas que terminaron relaciones, a lo mejor personas que perdieron una estabilidad económica. Sí, porque aparte en la pandemia hubo más divorcios que nunca. Imagínate. O sea, que de repente decías, bueno, mi matrimonio funciona porque no estamos juntos y ándale, 24/7 juntos a ver cómo lidias con eso, ¿no? Justo. Entonces, creo que también ese es un apoyo o algo que nosotros debemos de tener como súper, súper presente, ¿no? A veces nosotros no podemos lidiar solos con nuestros problemas. Necesitamos una ayuda, necesitamos como una guía, alguien que nos encamine o que a lo mejor nos diga cosas que ya sabemos, pero que nos te haga ver, verlas. que te haga ver las cosas. Entonces, creo que eso también es un básico. Seguramente hay otros que se nos están yendo, ¿no? Pero, no sé, ¿ubicas algún otro? Pues a mí se me ocurren, por ejemplo, como nuevos gastos que tal vez no son como necesarios, obviamente no depende de nuestra vida de ellos, pero que sí se tuvieron que hacer. Por ejemplo, ahorita que pues todo el mundo estamos trabajando en casa, que los niños están en casa y también hay escuela en casa, pues a lo mejor personas que dicen yo no tenía internet y tuve que contratar internet, ¿no? O personas que no tenían computadora o solo tenían una computadora y tuvieron que comprar también una nueva. ¿Por qué? Porque el niño está en la computadora, yo estoy en la computadora. O si tengo 3 hijos, pues tengo que comprar para los 3 porque los 3 tienen clases, ¿no? Entonces, eso también incrementó los gastos y quieras o no, a lo mejor no son necesarios, no depende de nuestra vida de ellos, pero en este momento sí lo es, ¿no? Porque al final tenemos que seguir con nuestra vida, adaptándonos a una nueva normalidad, pero seguir con las cosas que hacíamos, ¿no? Claro, o sea, hubo un montón de gente que empezó a adaptar espacios de su casa para oficina. Claro. Y no sabes el alivio que es poder tener una silla de oficina y no una silla de comedor o no la sala porque la espalda y ya sabes, estas cosas de adulto, Y ¿no? eso también representa un gasto, Claro. al final. Sí, o sea, sí, no es como que la vida dependa de, pero sí es un básico hoy en día. Y más que, o sea, se prevé que a nivel laboral, más que de educación, digamos, a nivel laboral, no se regrese a oficinas. O sea, que realmente la pandemia sea un punto de Para quiebre cambiar. para cambiar el esquema laboral. Entonces, digo, seguramente habrá muchos que sí, porque necesitan estar en lugar físico, pero hay muchos trabajos que ya por fin se dieron cuenta que no necesitas estar en oficina. Entonces, seguramente es algo que llegó para quedarse. Hay muchas de las cosas que hacemos, pues hay que empezar a adaptarnos. Claro, sí, eso sí es cierto. O sea, tan solo nosotras, ¿no? Que trabajamos desde nuestras casas
y obviamente a través de una computadora, pues también eso ha sido como algo bastante bueno porque hemos podido llegar a más gente que incluso no está cerca de nosotros. Claro, sí. Pues sí, creo que eso es todo. No sé si quieras agregar algo más. Pues no, creo que en este momento creo que hemos tocado como todos los puntos Puntos. bastante importantes. Es hora creo que de hacer conciencia, de cambiar no solamente la forma en la que estamos viviendo, sino nuestra forma de pensar, ¿no? ¿O tú qué piensas? Sí, sí, totalmente. Yo creo que este ha sido un año como De cambios completos. de cambios y de poder hacer conciencia, ¿no? Yo creo que hace un año... ¿Has visto ese meme de despertamos... ¿Cómo es? No me acuerdo, el de la casa de las flores, de amanecimos bravas. Este año es bravo, ¿no? O sea, ha sido un año como complicado para todos, ¿no? Todos, o sea, yo no conozco a nadie que me ha dicho, este ha sido mi año. No, no lo conozco. No. Seguramente el dueño de Amazon sí ha sido su año, ¿no? Yo creo que él sí. Pero para los mortales, ¿no? Creo que ha sido un año de hacer conciencia y esto de los gastos hormiga, de ver cómo han mutado y de cómo hay nuevos gastos que siempre han estado como ahí vislumbrando en el tema básico, pero que hoy en día sí los vemos necesarios y es momento de hacer conciencia y de a lo mejor decir, bueno, si a lo mejor antes no invertía parte de mi dinero en esto, es momento de hacerlo porque hoy veo que sí hace una diferencia, ¿no? Claro, sí, eso es súper importante, ¿no? Empezar a priorizar, ¿no? A Justo. decir qué es lo que necesito, qué es lo que no, en qué voy a gastar y en qué no. Sí. Y sobre todo también reflejándonos en si tenemos dependientes económicos, Sí, qué ya en edad todo, o sea, en ver tenemos, realmente la fotografía completa, ¿no? O sea, no nada más un cachito. Y justo, saber, a ver, cuáles son mis gastos hormiga normales, cuáles son los de la pandemia, cuáles eliminamos, cuáles disminuimos, y con eso que tenemos de excedente, cómo solventamos los nuevos gastos básicos que sí o sí tenemos que tener. es adaptar nuestra vida, es adaptar nuestra forma de trabajo, nuestra forma de pensar, pero también es adaptar nuestros bolsillos, ¿no? Exacto, tal cual. Entonces, bueno, pues creo que ha sido una tardecita bastante aplicada, ¿no? Creo que logramos el objetivo. Y pues también, o sea, si alguno de ustedes busca como esta asesoría, esta orientación en temas de las finanzas, de los gastos médicos, de los seguros de vida, de ver qué conviene más, qué opciones hay, Avi es una excelente asesora financiera, yo también soy una excelente asesora financiera. Síganos en las redes, pregunten. La verdad es que hay gente que cree que esto es como carísimo y que es cosa como de millonarios y la verdad es que no. Hay cosas que se adaptan para todos y el objetivo es ese, empezar. Creo que poder hacer conciencia, empezar y poco a poco ir complementando la estrategia financiera y de protección que necesitamos es lo mejor que podemos hacer. Claro, comenzar por empezar a tener una educación financiera, ¿no? En nuestras vidas, en la de nuestras familias y obviamente también inculcárselos a los demás. Entonces, agradecemos mucho que el día de hoy nos hayan visto. Esperamos que pues realmente hayan disfrutado este programa y pues los esperamos el próximo jueves a la misma hora. Nos vemos el próximo jueves. Un beso. Bye.